Bien, mi labor aquí es presentar a la Fundación Civismo y muy brevemente cómo encaja esta presentación del libro con la Fundación Civismo. La Fundación Civismo desde sus inicios ha defendido la libertad en tres ámbitos, que son la libertad económica, la libertad de educación y la libertad de información. Y como una base necesaria para estas tres libertades, el Estado de Derecho. En Cataluña, los últimos años se ha atacado a estas tres libertades y al Estado de Derecho sobre el que se sustentan estas tres libertades. Hemos visto cómo la libertad económica se veía afectada, muchísimas empresas salían, se generaba una incertidumbre notable con muchos ahorradores particulares, muchas empresas que veían cómo sus planes a medio, largo y a largo plazo no se veían cumplidos. Hemos visto cómo la libertad de educación está amenazada, hemos visto cómo la educación concertada es de las más amenazadas, donde hay más intervencionismo en los programas educativos y en los modelos educativos. También hemos visto, y esto es de hace unos pocos meses, carteles en la universidad donde se animaba a denunciar a los profesores que no impartían las clases en catalán. Y también hemos vivido un control férreo de los medios de comunicación por parte de la Generalitat, ¿no? Con lo cual, esta presentación del libro Puigdemont, el integrista que pudo romper España, yo me atrevería a decir que la está rompiendo, más que pudo romper España. Y como bien apunta un buen amigo que es Juan Milián, hemos visto cómo el proceso catalán o la mala política que se deriva del proceso catalán ha impregnado la política española y podemos hablar de un proceso español en el que se ha degradado la vida política en nuestro país. Nada más, muchas gracias a todos ustedes por venir esta tarde a escuchar sobre todo a Iñaki, a Javier y a José María. Son de sobra conocidos, no los voy a presentar, solo a Javier al final le podéis dar las condolencias por lo que sucedió ayer en el Metropolitano. Y nada más, muchísimas gracias a los tres por estar aquí y a todos ustedes por venir con tan poca anticipación de la convocatoria, porque empezamos a moverlo hace menos de una semana prácticamente. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Empiezas? Muy bien, sí, bueno, pues nada, me toca a mí empezar dándoles las gracias por venir y dando las gracias a Albert y a Iñaki y a Javier porque está aquí, claro. Iñaki por su confianza, ¿no? En fin, todos conocemos a Iñaki, ¿no? Es uno de los mejores periodistas actuales, de los grandes reporteros y columnistas del mundo, de los más finos, de los más elegantes, de los más irónicos, de los más distanciados y al mismo tiempo con muy buena información. Yo no conozco particularmente bien la política catalana, a pesar de que la he tenido que conocer a trancas y barrancas en los últimos años, porque no le queda más remedio a uno interesarse por cosas tan absurdas como la política catalana, pero ¿qué vamos a hacer? Y una de las pocas personas de las que me fío, que hay varias, es Iñaki y el otro autor del libro que estamos presentando, que es Pablo, ¿no? Pablo Planas, ¿no? También periodista, que estuvo aquí en Libertad Digital, fue cuando yo lo conocí, y luego con el que tengo una muy buena amistad, como con Iñaki, ¿no? Bueno, yo me voy a hablar un poquito del libro y voy a hablar de las cosas que luego le voy a preguntar, ¿no? No me voy a alargar mucho porque me parece que lo mejor es que preguntemos a Iñaki por este personaje tan extraordinario, vamos a llamarlo así, como es Puigdemont, ¿no? En el libro, desde el principio se aclara bien los términos del personaje, ¿no? El asunto de el hijo del pastelero, ¿no? Parece, a mí cuando lo empecé a leer dije, bueno, esto no me gusta mucho, porque parecía un tono un poco de desprecio, ¿no? hacia el hijo del pastelero, y al final, claro, los hijos de los pasteleros están muy bien. Margaret Thatcher lo ha llegado a entender, ¿no? Y los hijos de los pasteleros pues son divertidos, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Y una de las cosas graciosas de Puigdemont es su amor a los dulces, ¿no? Que lo aprendemos en el libro, ¿no? Pero en realidad el hijo del pastelero, una de las dimensiones de las que luego hablaremos, que es muy rápido, pero es el que está fuera, ¿no? Del establishment.
el que no pertenece al establishment barcelonés ni catalán. Y es verdad que representa un catalanismo, un nacionalismo distinto, ¿no? Pero un nacionalismo explosivo. Como aquí está Javier, pero luego nos podrá hablar de los populismos, ¿no? Yo creo que Puigdemont representa muy bien, o surge la figura con el nacimiento de los populismos, ¿no? Nos deberíamos preguntar quizás si en España no hubiera sido necesario que surgiera una figura populista, ¿no? Otro hijo del tendero, ¿no? Para contrarrestar al hijo del tendero catalán, ¿no? Pero eso ya lo dejamos para la discusión, ¿no? Para otro tipo de reflexiones. Es un punto que me gustaría mucho tratar, es decir, la ruptura, ¿no? Que supone Puigdemont dentro de la historia del nacionalismo catalán y el presente del nacionalismo catalán. Otro punto es como una figura tan extravagante, tan extraordinaria, tan rara, ¿no? Se hace con el poder y llega a ser a donde es, porque es una figura realmente extravagante. No quiero decir nada peyorativo con respecto a la persona, pero es un personaje muy extravagante. Es otra de las cosas que me gustaría luego hablar con Iñaki, ¿no? Porque esa mezcla de tofudez, de ignorancia profunda, ¿no? De capacidad para mentirse a sí mismo, de creer una leyenda, ¿no? La tenacidad también por otro lado. Una cosa que desde Madrid es muy difícil de entender, ese sentimentalismo catalán, ¿no? que desde Madrid es incomprensible, ¿no? Y un poco desagradable. Esto ya sí que no importa. Ese tono sentimental, ¿no? que está en el fondo de muchas cosas, ¿no? En las canciones, en la música, todas esas cosas que eso también estaría bien que nos hablaras. Y luego, otra cosa que me gustaría luego hablar, y me parece que es muy interesante del libro, porque, claro, hablamos muchas veces de Cataluña en términos abstractos, ¿no? Muy políticos, muy ideológicos, nacionalismo, tal cual. Y aquí está el personaje, aquí hay un protagonista muy pintoresco, ¿no? Muy, en cierto sentido, atractivo. No es tan atractivo, pero atractivo por lo que es, por lo que pone en marcha y lo que es, ¿no? Excepcional. Entonces, otra de las cosas que me gustaría también preguntarles es cómo un personaje llega ahí y luego cómo sobrevive, ¿no? Y cómo sobrevive él y cómo sobrevive dentro del panorama político español. Es decir, ¿qué ha revelado Puigdemont de la política catalana y luego qué ha revelado su supervivencia de la política española? Que es un poco lo que decía Albert, ¿no? Albert del proceso o del proceso en España, ¿no? Es decir, como un personaje así primero se hace con una región rica y aparentemente sólida, ¿no? Yo lo de todo esto nunca me lo he creído, ¿eh? Tengo que confesar que nunca me he creído que Cataluña fuera particularmente rica, ni europea, ni civilizada, ni nada de eso. Siempre he sido muy escéptico con respecto a la modernidad de Cataluña, pero extremadamente escéptico. Me ha parecido una ciudad siempre bastante poco moderna. Pero no importa, y me parece que Puigdemont ha acabado respaldando mis tesis que eran un poco extravagantes hace unos años, ¿no? Ni el seny, ni el diseño, ni el seny, ni el diseño. Vamos, no, nada de eso. Y luego la cuestión de la política española, yo creo que en el texto, en el libro de Iñaki y de Pablo, ¿no? Que está muy bien escrito, es muy entretenido de leer, muy divertido, por otra parte, a pesar de que el personaje sea tan estupefaciente, ¿no? Y revela cosas de nosotros mismos que no nos gusta ver, ¿no? Porque somos nosotros los que estamos en el fondo del asunto, ¿no? Puigdemont es un reflejo paródico de lo que somos, ¿no? Y eso es lo que es más fuerte de todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que revela de la política española y de la naturaleza de la sociedad española, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a aceptar que Puigdemont gobierne España, ¿no? Entonces, eso es lo que luego me gustaría que nos hablara Iñaki. Me toca decir algo, compartir lo que ha dicho José María. Para mí lo primero es un placer. Miro profundamente, además que me trata también bien cuidado por mí. Y luego con José María Marco, al que sabe que admiramos en la que compartimos amigos y que recomendamos mucho sus libros en nuestras asignaturas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y leer a José María Marco. Bueno, pues de
Iñaki, muy brevemente, para mí es uno de los ejemplos que pongo en las clases de columnismo del mundo, porque hay un debate que abro siempre entre columnista con fuentes condicionado, sin fuentes como más autónomo. Iñaki es el ejemplo perfecto de que el columnismo con fuentes mantiene ese columnista con fuentes. Y es fundamentalmente columnista y cronista porque Iñaki escribe muy bien, y fundamentalmente, aparte de porque ordena muy bien las palabras, muy legibles. Sus artículos tiene criterio, es claro y habla con mucha valentía, es decir, es fiel a sí mismo. Quiere una distancia british o cosmopolita que le hace entender muy bien los fenómenos reaccionarios, sean del signo que sea. Entonces, ese criterio para poner el foco y ampliar, reducir el zoom, le hace especialmente interesante viendo el movimiento woke, el feminismo francés, respecto del libro, Puigdemont, el integrista que pudo romper España, pues curioso porque probablemente hace 3 años no lo hubieras podido escribir. Sin embargo, ha adquirido una actualidad tan decisiva que ha contribuido a extender ese proceso. Ahora hablaremos de eso. Comentaba aquel artículo que me gustó tanto. Esa tesis. Bien. A mí me ha llamado mucho la atención, no me ha llamado la atención, sino que quiero subrayar las conexiones rusas. Y ahora que se habla tanto de Rusia, se habla tanto de tales, y se ha hablado en España porque se ha archivado judicialmente el caso, que el caso haya sido. No haya habido conexiones. En el caso parece que lo que se quiere es borrar las conexiones. En el libro, Iñaki establece, relata, narra, precisa y detalla esas conexiones. Luego, dentro de lo que decía José María de ese personaje extraordinario, me interesa mucho la mezcla que se da, yo creo, en todo el nacionalismo, en estos años decisivos, entre el miedo y el delirio, la cobardía y la osadía. O sea, son cobardes, les tiemblan las piernas, eso lo refleja muy bien el libro, les tiemblan las piernas, les sudan las manos, pero aún así van para adelante. Van para adelante porque, bueno, están imbuidos de la fe nacional, de la fe nacionalista y con la intención de hacer historia. Y en relación con el personaje, cruza lo que entendemos comúnmente como el nacionalismo curtido, que también conocemos en los círculos de empresarios, en las élites catalanistas, o está el nacionalismo de Esquerra, de Raigambre izquierdista o de Raigambre obrera. Él, yo creo, lo he interpretado en la lectura del libro, que cruza un tercer nacionalismo que es de estirpe carlista, ¿no? Sí. Es Gerona, las montañas. Y entonces el libro acaba describiendo esa triple vertiente, esos 3 vértices que configuran el triángulo nacionalista. La parte más obrerista, la élite secesionista, que al final es la que parte el bacalao, eso está clarísimo, y este mundo rural, campesino o local. Sí. Quizás no, pero local y de raigambre o estirpe carlista, y por eso no es bienvenido en Barcelona. Y entonces eso condiciona un poco la manera de crecer, cómo crece su espíritu secesionista dentro de una ciudad hostil. Él se encuentra en una ciudad hostil, ¿no? Y a mí esa mezcla de ese nacionalismo pues, que subvierte el establishment nacionalista, pues también me ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, ahí hay aspectos, el internado, el punto, todo esos ejes que atraviesa Puigdemont hasta erigirse en ese del nacionalismo en un momento de emergencia de los populismos. Yo pensaba cuando leía el libro, si hubiera surgido Puigdemont como figura, y lo ha recordado José María, si hubiera surgido hace 30 años, hubiera sido un Jesús más, un populista de los años 90, o
o no, hubiera sido el mismo nacional populista que de las figuras que han surgido en torno a... Y bueno, esas son también las reflexiones, ¿no? No quiero hacer muchas más, No, luego tenga hablamos. notas y a partir de ahí... Perfecto. Bueno, pues primero agradecer a Civismo la oportunidad, la plataforma, a ustedes por estar aquí, a vosotros dos, que sí, elogios inmerecidos, pero que os agradezco, y quiero recordar a Pablo Planas, que es el coautor del libro. Escribimos otro libro que era el Manual de Resistencia sobre la gestión de la pandemia en España, y aparte Pablo Planas fue mi primer jefe casi en el periodismo, en el ABC, ¿no? Hace años, cuando el ABC tenía una gran delegación en Barcelona y él era el director, fue mi primer jefe. Entonces, esto de poder continuar, ¿no?, teniendo relación con el jefe que te ha enseñado y encima escribir libros con él, pues es... Lo que pasa es que no le gusta mucho socializar, ya prefiero quedarse en Barcelona, pero... Entonces, bueno, explicar un poco, había gente que decía, oye, pero ¿por qué escribes de Puigdemont? Pero qué aburrido, si, ¿no? Cuando todo el día está ocupando páginas de periódicos y ya sabemos el personaje. Sobre todo esto era antes de el show, la tocata y fuga de verano, que apareció, se fue, ¿no? Y entonces, claro, yo estuve reflexionando por qué, y dice, bueno, hay tres motivos básicamente, creo. Uno es explicar el personaje. Se ha ridiculizado, se ha hablado el Vivales, se ha presentado como un personaje frívolo, que hay una parte de frivolidad, pero detrás de Puigdemont hay una ideología, hay un nacionalismo, hay una tradición ideológica. Él representa esa corriente ideológica que, ¿no?, dices que viene mucho del carlismo, de un nacionalismo, algo de la Lliga, no mucho, algo de la Lliga. Él, por ejemplo, era contrario a Pujol, nunca fue pujolista, nunca estuvo en Convergencia, ¿no? Y si ha llegado tan lejos que dio un golpe de Estado, intentó un golpe de Estado fallido, por lo tanto no podemos frivolizar el personaje, porque es que hace 7 años dio un golpe de Estado, una declaración unilateral de independencia, y si en ese momento algún Estado europeo, internacional, hubiera reconocido a Cataluña, el problema político para Mariano Rajoy hubiera sido muy gordo, ¿no? Llegó muy lejos, donde ningún presidente de la Generalitat, desde la restauración de la democracia, ha llegado. Entonces, queríamos explicar qué hay detrás de esa ideología. Y cuando se vaya Puigdemont, ¿no?, seguramente si Pumpido le arregla la amnistía y encuentra una salida, pues igual no sigue al frente de Junts, pero la ideología continúa, ¿no? Por eso decía yo, hice la columna esta del procés nunca existió, en el sentido de que el procés no es nada más que la aceleración de un proyecto nacional de autodeterminación e independencia, que empieza con Pujol, viene de atrás y continúa ahora. Lo que pasa es que eso vieron como se dice ahora, una ventana de oportunidad y aceleraron. Eso fue el procés, y el procés es una marca que nos venía muy bien a la prensa poner procés y no decir, pero es que ni empezó ni acabó en ese momento, ¿no? Fracasaron en su intento, pero la ideología, el proyecto nacionalista, el proyecto de destrucción o de ruptura con España, eso sigue intacto. Y muta, espera su momento. Por eso, esta idea yo creo que en el libro es muy importante. Luego, la idea de que llegó muy lejos. Igual con lo que pudo romper España fuimos un poco optimistas, ya lo habíamos dicho. Ahora, viendo lo que está pasando, podríamos actualizar el título, pero queríamos, sobre todo como catalanes, como personas, y aquí hay gente que estuvo en Cataluña y que luchó y dio la cara durante el proceso independentista y se acordará perfectamente en esta sala, los dos pasamos miedo. En el momento en que tú veías que el gobierno de la Generalitat, nuestro gobierno, avanzaba, y Albert lo sabe perfectamente, avanzaba hacia la ruptura, hacia una declaración unilateral, hizo esas sesiones del 6 y 7 de septiembre donde se llamaban las leyes de transición, ¿no?, de desconexión, perdón, que era una especie de legalidad para sustituir la legal, y no se reaccionaba desde Madrid, ¿no? Sentimos el desamparo y la soledad del español que siente que España le ha dado la espalda, que el Estado no está respondiendo. Y eso también hay un poco la necesidad de explicar que se llegó muy lejos, que mucha gente sintió miedo y que estuvimos muy cerca, uno, del enfrentamiento civil, muy cerca, porque la tensión que había en Barcelona en los días de octubre fue altísima. Es más, hubo puñetazos en las calles de gente joven, que luego no hubo muertos, no hubo tal, pero sí que hubo
manifestaciones y contramanifestaciones donde se encontraban chavales, ¿no? Y tú cuando veías a chavales de 20 años pegándose, en un barrio burgués de Barcelona, en Santaló, dices, hemos llegado a este extremo, donde dos chavales que podrían ser amigos perfectamente están pegando, siglo XXI, Europa, España, y se llegó muy lejos y la herida está. Yo por lo menos no me olvido, porque es una cosa que el impacto. Yo cuando ahora se intenta, sobre todo desde el gobierno, por un interés, bueno, de pactos, pactista, tal, de decir, no, esto se ha acabado, esto tal, no, hace 7, 8 años. Esa herida ha creado un precedente, ha creado una trayectoria, de esto que el independentismo sabe los errores que cometió perfectamente, y el día que lo vuelva a intentar, porque lo voy a intentar, porque todo nacionalismo lo que quiere es crear que su nación tenga un Estado independiente, es lógico, para eso son nacionalistas, si no, no serían nacionalistas, pues no van a cometer esos errores. No van a cometer. Y luego hay otro tercer intento, otro tercer motivo del libro, que es evitar la amnistía, podríamos decir, social, la amnistía cultural de Puigdemont, ¿no? Igual le darán la amnistía política, le darán la amnistía judicial, pero con este libro queda reflejado todo lo que hizo. Todo lo que hizo, por lo tanto, modestamente intentamos que como mínimo del libro no quede amnistiado. Entonces, un poco de las cosas que habéis comentado, para mí es muy importante para entender el personaje. Cuando os lo del hijo del nieto e hijo de pastelero, ¿de dónde viene Puigdemont? Y en el libro, al principio, es lo que es menos reciente, la parte final hablamos del proceso, de tal, la gente, pues lo podéis tener todos más recientes. Los orígenes de Puigdemont son muy importantes. Es un pueblo pequeño, de Girona, de la Gerona más carlista, donde él prácticamente no oye hablar en español hasta que va a la final de Basilea del Barça, que creo que es en el año 75, ahora no se me ha olvidado, 79. Y se queda sorprendido, su gran sorpresa por los libros, que dice, es que había seguidores del Barça que hablan en español. Pero esto es para entender el personaje. Un mundo muy pequeño, va a un internado de Gerona, que es la clase media alta, los hijos de la clase media alta van a este internado, y por cierto es donde se rueda Soldados de San Lima, la escena del fusilamiento es ahí. Entonces, su mundo es un mundo que no tiene nada que ver, por ejemplo, con ni incluso con el del Artur Mas. Artur Mas es un burgués de Barcelona, es un pijo de Barcelona, que habla castellano en su casa, que navega. No, Puigdemont no tiene nada que ver. Y eso es muy importante para entender cómo llega al poder, que llega siempre de rebote, porque él se afilia. Él, por ejemplo, Pujol, ya de joven, él es independentista cuando nadie en Cataluña era independentista. Yo tengo 47 años y yo creo que hasta los 24, 25 no conocí ningún independentista. Es que no había independentistas en Barcelona, eran pujolistas, eran en ese momento nacionalistas, pujolistas, y había los del PSC y alguno del PP. Alguno del PP, hasta ahí Ciudadanos que cambió, ¿no? Y sobre todo el PP cuando está Vidal Cuadras, que el partido tuvo una representación muy importante. Pero ni en la universidad había independentistas, era una cosa muy friki, muy, ¿no? Sí nacionalistas. En cambio, Puigdemont es independentista desde pequeñito, y ya dice, no, es que Puigdemont Pujol es un tibio, esto es un mando. Por lo tanto, aquí también se entiende el personaje, él no es un oportunista en este sentido, él se lo cree. Hay un punto mesiánico que, a pesar de ser cobarde, le hace tirar adelante, que es la idea de que está consiguiendo llevar a Cataluña donde él, ¿no? Y que pasará a la historia como el presidente catalán, ¿no? Donde no llegó Companys, donde no Macià, él sí. Y esa idea es clave para entender muchas de las cosas que hizo, y que solo un nacionalista imbuido de esa idea sentimental de la nación es capaz. Y luego, para este primer tramo, la idea de la Cataluña menestral. Hasta que llega Puigdemont, había mandado, Maragall es un hijo, nieto de Joan Maragall, gran poeta, es un hijo de la alta burguesía barcelonesa. Artur Mas es un hijo de la burguesía barcelonesa. Pujol no, pero se relaciona con ellos y se sabe, y tiene.
Incluso Montilla, que es un inmigrante de Cornellà, pero fue presidente de la Diputación de Barcelona, por lo tanto tenía trato con la Caixa, con el Grupo Godó, etcétera, con la burguesía, y cuando es ministro de Industria hace mucho trato con Planeta, con los grandes grupos y grandes empresas catalanas. Puigdemont es un extraño que cuando llega, incluso había sido alcalde de Girona, pero en Barcelona me acuerdo, decía, pero este tío ¿dónde viene? Y llega a presidente porque es justamente un extraño. Porque dicen, los que le ponen, que ahora muchos reivindican, ¿no? Dicen, si alguien puede conseguir la independencia es este personaje, porque le importa un pito Barcelona, los salones de poder, el círculo de economía, el foment del trabajo, porque no son de los suyos. Y en el libro explicamos que, por ejemplo, él baja a Barcelona, come en una tagliatella solo, a la que puede se baje, no tiene una relación. No, lo que un presidente de la Generalitat, ¿no? O un presidente del gobierno de España, pues tiene que tener una cierta relación con los poderes fácticos. Él no. Y esto es muy importante porque es la primera vez que esa Gerona política, que es la burguesía de Gerona, que es muy diferente a la de Barcelona, tiene el poder por primera vez. Y marca la agenda política, y marca la agenda cultural de la etapa final del proceso independentista. El gobierno de Generalitat de Artur Mas y el de Puigdemont tienen el mismo objetivo, pero no tiene nada que ver. O sea, Artur Mas fue al colegio Aula, que es donde las élites barcelonesas, y al final, si le llamaba a la Caixa, él no iba a hacer. Puigdemont le da igual. Entonces yo creo que es muy importante para entender cómo llega y también cómo resiste. ¿Por qué resiste? Porque es una persona solitaria. Tiene un núcleo de amigos, casi todos de Gerona. Tiene uno que es de Lleida, que es el periodista, sí, y que hace este programa de televisión que se llama Crímenes, que está teniendo mucho éxito, este de Movistar, y el resto son sus amigos del pueblo y de la etapa del diario Punt, que está en Girona, ¿no? No tiene relación con gente de Barcelona, ¿no? Y ese círculo tan limitado es lo que le hace que no sentía ninguna presión. Es que le daba igual, ¿no? Le llamaba Urkullu, él le llamó Omeya, el cardenal de Barcelona, ¿no? Él no tenía. Entonces, por eso llegó donde llegó. Otro no hubiera llegado. Y para Barcelona, el establishment ahí se sintió un poco que le habían apartado la silla, que habían venido unos tíos del norte de Cataluña y se han dicho, ahora mandamos nosotros. Yo creo que eso también es la intrahistoria, ¿no? Pero tiene que ver un poco ahora con que este establishment catalán, el mismo establishment que apoyó el procés, y ahora dice que no, pero fueron los que apoyaron, financiaron, aplaudieron hasta que vieron que eso era un desastre, que les iban a... ¿no? Porque Artur Mas, acordémonos que le llamaban el gobierno business friendly, les encantaba Artur Mas. Ahora están con ella, porque ella es el que les garantiza que el statu quo y el oasis catalán va a volver. Puigdemont no. Puigdemont les amenazó su modus vivendi y modus operandi. Por eso lo detestan. Yo creo que este es uno de los elementos que también explicamos, por eso incidimos mucho en su parte, bueno, luego, ¿no? La etapa de periodista, cuando es periodista, sus relaciones, por ejemplo, eso también es importante, yo creo que su relación con el mundo independentista radical, nunca defendió la violencia, pero muchos amigos suyos eran de Terra Lliure, era del independentismo más radical y que en un momento dado cogió las armas. Él no. Entonces, eso también le da a tener una legitimidad dentro del mundo independentista que nunca Convergencia la tuvo. ¿Por qué a Puigdemont sí que le votaron independentistas radicales? Porque no le veían un convergente, un pujolista clásico. Que para el independentismo radical, el pujolismo era un poco, bueno, de componendas y un traidor. En cambio, Puigdemont es un personaje ajeno. Es más, cuando llega a la alcaldía de Gerona, no es militante de Convergencia. Por eso, yo creo que todo esto queríamos explicarlo, y sobre todo en Cataluña se conoce más, pero queríamos explicarlo fuera, para que se entendiera, ¿no? Por ejemplo, los pactos de la inmigración, su mirada ahora de la inmigración, tan xenófoba, desde mi punto de vista, ¿no? Y esta idea de dar la nacionalidad, la residencia, la exigencia del catalán, claro, para él
el español es una lengua extraña, porque en su entorno no habla, pero claro, porque en Barcelona el español es la lengua mayoritaria. Para un catalán de Barcelona como yo, plantear que el catalán es el español, no, pero es que él viene de ahí. Y eso que viene de ahí, que es Silvio Urriols con la alianza, este pequeño partido nacionalista, Silvio Urriols, es la misma. Eso es lo que está ahora condicionando esta ideología más extrema del nacionalismo, es lo que está condicionando los acuerdos con el gobierno español. Ese punto está en el libro de Dar y Necesidad, de Circunstancia y Virtud. Es decir, que lo explicáis muy bien, porque claro, es el momento de la crisis de deuda, en el momento de la CUP con Artur Mas, en el momento que la CUP retira el apoyo a Artur Mas, entonces surge una figura que concita a los distintos mundos, aunque sea por descarte. Entonces, que sabe aglutinar ese momento en el que han convergido el movimiento más radical que puede representar la CUP con un nacionalismo clásico que se nos desvanece, porque son los años en los que salen en helicóptero los diputados del Parlamento. Se nos desvanece ese nacionalismo clásico y sustituido por un nacionalismo radical, pero que bueno, que necesita mantener cierta ligazón con la clase burguesa. Entonces, claro, es ajeno al círculo ecuestre, a todo ese mundo. Y entonces eso está muy bien reflejado. Esa oportunidad del momento donde los radicales se hacen de alguna manera con el poder o condicionan el nacionalismo. Claro, ahí hay una parte que convergencia, el pujolismo se suicida, en el sentido de que cuando se radicaliza tanto su discurso, abre la puerta a que lo que eran pues, personajes más radicales dentro del partido, dentro del movimiento, pero marginales, tengan un discurso central, ¿no? Bueno, lo raro es que Artur Mas, los que lo conocíamos antes, hiciera ese discurso, eso era lo artificial y lo extraño, pero claro, cuando se fueron aquí, luego ya no pudieron reconducir eso, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hay partidos de derechas, españoles o de centro derecha, que creen que, bueno, que con la amnistía Puigdemont pues volverá a convergencia. No, es que ya no existe convergencia. El Partido Republicano en Estados Unidos nunca será lo mismo después de Trump. ¿Por qué? Porque los partidos evolucionan. Pues esto, Junts nunca va a ser convergencia. Convergencia se acabó. Ni la Cataluña es lo mismo. Esta idea que se vende de volver al pujolismo, al pacto, al peixalcoba y tal, yo creo que el procés lo mató. Como para mí mató el catalanismo. Es que el PP y el PSOE no evolucionan. Bueno, tienen la idea de que se puede volver a esa Cataluña. Cuando tú haces es un cambio radical. O sea, socialmente ha cambiado. Ha cambiado. Incluso la misma idea de catalanismo a veces en Cataluña no entendemos el catalanismo como un punto de encuentro donde es un regionalismo. Los nacionalismos, el catalanismo, la idea, bueno, de autogobierno, defensa del catalán, pero sin la ruptura. Eso defendió mucho el PSC. Ahora el PSC dice, mucha gente que no era, gente venía de otras partes de España, aceptó ese consenso catalanista durante 20 años. Muchas veces de la mano del PSC y algunas del PP que también jugaba eso, según quien lo lideraba. Y se dieron cuenta que eso sirvió para dar el luego al golpe de Estado. Mucha gente dijo, yo estoy aquí apoyando la inmersión lingüística porque me dijeron que es total, estaba apoyando TV3 porque bueno, hay que tener una televisión. Pero han utilizado mi confianza y estas herramientas para ahora decirme que nos separamos y que tuvieran los españoles. Y esa ruptura sentimental en Cataluña es muy profunda, por lo tanto no se va a volver en ningún sentido a la Cataluña pre-Procés, será otra cosa, no habrá, y ya sí que es verdad que está reconociendo, la gente ya pasa un poco de inventerismo, está en otras cosas, pero no se va a volver, y menos Junts. Junts ahora mismo es un partido que no tiene nada que ver con convergencia. Y vemos los acuerdos que hay. El nacionalismo ha evolucionado. Un comentario y es que los delitos que cometieron ya no son delitos. Ah, bueno, claro. Eso es un matiz importante. Hombre, la victoria es absoluta. ¿Quién está dirigiendo Esquerra Republicana? ¿Junqueras?
¿Quién está dirigiendo Junts? Puigdemont. Los que dieron el golpe de Estado, ¿dónde están derrotados? Bueno, sí, Junqueras estuvo un tiempo en la cárcel, pero el poder político lo siguen teniendo. ¿Quién está condicionando el gobierno de España? Los mismos que en el 17 llegaban. O sea, la sensación es que aquí ya ha habido un acto de reflexión interna, decir, bueno, quizá nos excedimos, no tuvimos en cuenta que un 60% de la población no estaba en eso. Quizá la próxima vez no ha habido nada de eso. No ha habido nada de eso. Yo creo que su victoria es absoluta. El TV3 se ha moderado un poquito, pero ¿no? El gobierno de España se está asumiendo que hubo lawfare, que hay maltrato, que hay expolio fiscal, que ¿no? En cada pacto hay un preámbulo teórico en el que se está asumiendo todo el relato que justificó el procés. ¿Dónde está la derrota del proceso independentista? Es una victoria absoluta. Victoria absoluta. Para ti ella muestra, es una expresión de la derrota, de su victoria, o es un control de daños. Tú eres menos crítico. Sí. Ella, por ejemplo, dentro del PSC eran los que estaba con Sociedad Civil Catalana, iba a las manifestaciones, así como IZ no, y ya era un antiindependentista clarísimo, radical. Lo que pasa es que luego, dentro del gobierno de España, es muy amigo, seguramente, de las personas dentro del partido de mayor confianza con Pedro Sánchez, nunca va a traicionar a Pedro Sánchez y ha asumido este relato. Entonces, para mí ella, en parte, traiciona lo que él estaba haciendo en el 17, porque otros dentro del PSC igual no lo saben. Él sabe perfectamente. Hay un momento que el PSC, después del procés, se da cuenta de que la inmersión lingüística pues es un modelo que no sirve, porque la inmersión lingüística es para coger a alguien de fuera y sumergirlo en un modelo. Pero si ya naces en Cataluña, no te tiene que hacer la inmersión lingüística. Es el modelo de Quebec para los anglosajones, angloparlantes que vienen de fuera y los meten en el modelo francés. Pero no para el que nace ahí. Dice, ¿cómo vas a hacer una cosa de inmersión para el catalán? ¿No? Y el PSC intenta en un congreso, asumir y apostar por el bilingüismo, que por cierto, el modelo educativo del PSC de Marta Mata, en los años 80 no era inmersión lingüística. Luego el PSC lo asume porque en diferentes etapas ¿no? El tripartito fue un claro ejemplo de que el PSC impulsó el nacionalismo y el independentismo. Entonces, claro, a mí, que ahora ella avale todo esto, hombre, pues, es una gran decepción. Es verdad que pues, recibe al rey, es verdad que la parte simbólica, pero él intenta pues, hacer como un nacionalismo de baja intensidad. Pero no hay un combate cultural contra el nacionalismo. Él, cuando dice en el lawfare, no dice que no. Oiga, esto no pasó en Cataluña. No se atreve a decirlo. Por lo tanto, está colaborando con el nacionalismo a que el nacionalismo imponga el relato, ¿no? Este libro modestamente intenta decir, bueno, igual impondrá el relato, pero a lo mejor queda en alguna librería perdido de viejo y alguien dice, bueno, en Cataluña algo pasó, porque están imponiendo el discurso. Entonces, para mí es una decepción y ya. Eso. Obviamente que prefiero 1000 y ya antes que, bueno, sí, prefiero, no lo sé si lo prefiero ahora. Tomás Cuesta dice que... No, porque también es verdad que el independentismo, si va de frente, es más fácil combatirlo. El PSC lo avala con la izquierda. Es más peligroso. Sí, sí. Bueno, Puigdemont ha sido bastante peligroso. Sí, no hay que desdeñar al personaje. Una anécdota que me parece que repetís alguna vez, o sea, que repetís por lo menos, me parece que sale 2 veces, al menos, porque es muy graciosa. Y la verdad es que es una anécdota que conviene recordar, es que Puigdemont, cuando venía a Madrid en el avión, en vez de coger el puente aéreo, se iba al extranjero para volver y entrar como si fuera un extranjero en Madrid. Bueno, antes de la libre circulación, él se iba, cruzaba a Francia, y cogía el avión en el sur de Francia para venir a Madrid y tener que... Pero eso es para ver el personaje, claro. el nivel de su nacionalismo, su tara nacionalista, si me permitís, o sea que estamos en familia haciendo, su tara nacionalista le llevaba a ir a Marsella, a coger el avión y ir a Madrid, en el puente aéreo para, en Barajas, mostrar el pasaporte. Claro, pero que ese personaje, un personaje que es capaz de hacer estas cosas, ¿no? Bueno, primero hay que tomárselo en serio, ¿no?
Porque si eres capaz de hacer eso y llegas a un sitio importante, sí, hay que tomárselo muy en serio. Es decir, es un personaje que no te puedes tomar en broma, aunque sea un mamarracho y un payaso y todo lo que queramos. Pero, al mismo tiempo, bueno. Pero lo que a mí me gustaría preguntarte es por la relación con las élites españolas y la política madrileña. Primero, la cuestión de Rajoy, del gobierno de Rajoy, como lo llamaba, la brigada Aranzadi, ¿no? Aranzadi. Sí, eso también tiene mucha gracia. Y eso tiene gracia de verdad. Es decir, hablaba del gobierno de Rajoy como la brigada Aranzadi. Es decir, todos los... Sí, pero él lo asumió. Sí, pero él lo asumió. Eso lo puso Juliana y él lo asumió. Pero los abogados del Estado... Pero es muy significativo, porque es un personaje que considera que en Madrid no hay una línea política. Entonces, tiene una visión muy de España y de lo que es el Madrid político, ¿no? Muy un cliché, es muy provinciana. Pero es un cliché, Iñaki, pero un cliché. Es decir, en Madrid no hay línea política nacional. Sí. Entonces, en cambio, él tiene una línea política nacional. Nos guste o no nos guste, pero él tiene una línea política y en Madrid no había. La brigada de Aranzadi es la brigada de Aranzadi. No voy a decir la palabra mamarracho, porque ya lo he dicho, Iñaki ya ocurrió, pero hemos encontrado un equivalente para hablar de todas los que rodeaban a Rajoy, ¿no? A las amistades, ¿no? Eso por una parte, con respecto a aquel momento, ¿no? Que interesaría un poco que hablaras del asunto, es decir, ¿cómo se relacionaba? ¿Cómo Rajoy llegaba a mí? ¿Cómo interpretas tú que Rajoy contemplaba a este personaje que le debía parecer súper excéntrico y luego está después? Es decir, la segunda parte es más interesante, es decir, Puigdemont y la proclamación de la República Catalana, aunque sea 8 segundos, pero es que está proclamada. ¿Está proclamada? Está proclamada. La República Catalana ha sido proclamada. Y eso, y una vez hecho, está hecho. Y está hecho para siempre. Y ya, aunque 8 segundos, está. Entonces, ¿cómo esa proclamación y todo lo que Puigdemont significa y todo lo que ese nuevo nacionalismo aporta a la vida política catalana y española ha contribuido a acelerar un proceso que yo creo que venía de mucho más lejos? Como tú dices que el proceso es una aceleración, este también es un proceso de descomposición de la idea nacional española. Es decir, desde entonces se ha acelerado y ahora ya negocia y conversa con un presidente que es el presidente de una España plurinacional. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de esto, porque aquí hay repercusiones gigantescas, no solo para los catalanes, sino para todos los demás. Es interesante porque hay este cliché, ¿no? En el libro se ve, por ejemplo, cuando los atentados, es muy importante, los atentados del 17A. Porque, claro, es en agosto, el referéndum es en octubre, son 2 meses antes, entonces, claro, eso es un shock, ¿no? Las Ramblas y tal, entonces, no sé, la gente pensarlo, pero ya no como, bueno, ya se han olvidado del procés, no hay el referéndum, no sé, es que no podías pensar en un referéndum cuando había habido esa tragedia. Y nosotros, por ejemplo, en el libro utilizamos, porque yo creo que son 2 libros importantes, que son sus memorias. Es bastante sincero en sus memorias de eso, ¿no? Son 2 tochos así, y a veces intercalamos, sobre todo en esa etapa, lo que dice. Pues claro, él hay un momento en que ve el descontrol, un poco que viene Rajoy, luego el ministro del Interior, no sé qué. Entonces, empieza a hacer unas reflexiones que ve como que España, que el gobierno, esto es un poco de chichinabo y que España... somos tontos, ¿no? El Estado español no entienden lo que luego el golpe, o sea, minusvaloran lo que es el Estado español, que no es el gobierno. Entonces, cuando llega el 155 y los jueces, la policía, y ya cuando es el discurso del rey, que eso es decisivo y por eso lo quieren, le odian y hacen todo lo posible, cada excusa para ir laminando la figura de don Felipe, pues para ellos es una sorpresa. Lo ves en el libro, ellos consideran que esto era muy fácil, que con él. Por eso dices, pero ¿por qué no tenían más preparado? Porque pensaban que con las leyes de desconexión, la de tal, ya estaba hecho. Y en el libro lo reflejamos, hay un desprecio. Y por ejemplo, con Rajoy se entendían, porque, por ejemplo, Puigdemont es una persona que es simpático. Es simpático. No es que sea simpático, así como Junqueras. A mí me da un poco de miedo porque es mesiánico, tiene una parte de Puigdemont es un
periodista, que no es periodista, no se sacó la carrera, ninguna carrera, pero bueno, es un... Entonces, hablando con diputados del PP y de Ciudadanos, menos los 15 días finales del proceso, con Puigdemont hablaban y bueno, y tal. No es una persona, aunque es un nacionalista furibundo, no, él acepta hablar. Pensará que tú eres tal. Hay otro tipo de independentista que no, yo creo es más. Entonces, con Rajoy se llevan bien. Se llevan bien. Por ejemplo, a mí me interesa mucho, y lo pusimos en el libro, el encuentro que tiene Pedro Sánchez con Puigdemont cuando Pedro Sánchez es líder de la oposición. Se ve 2 veces. Y el retrato que hace Puigdemont de Sánchez es: este es muy ambicioso, ha venido aquí a hacerse la foto, pero lo puedo utilizar, lo dice en el 2019. Y ya están hablando de referéndum, de reforma de la Constitución cuando está, o sea, y de la moción de censura. Por lo tanto, la moción de censura ya se empieza a cocinar antes del 17. Y esto lo digo yo, nosotros lo hemos cogido de las fuentes de Puigdemont propio. Pero es como, por un lado, menosprecian, no entiende lo que es el Estado, la Brigada Lanzada, y también, bueno, y luego, cómo ve una oportunidad en la ambición de Pedro Sánchez, y yo sí que en el libro también hacemos un paralelismo, lo podemos ver. Yo creo que sus relaciones de engaño mutuamente y de aprovechamiento. Hay momentos en que Sánchez engaña a Puigdemont y hay momentos que Puigdemont engaña a Sánchez, pero los dos consiguen, lo estamos viendo, cada uno consigue lo que quieren. ¿No? Pero son 2 personajes que tienen la ambición y una gran capacidad de resistencia, porque en el libro una de las cosas que explicamos, que esto no se ha explicado tanto en prensa, es que, por ejemplo, antes de las pasadas elecciones generales, en Barcelona, cuando todo el mundo da por hecho que va a ganar Feijóo, hay una reunión donde va Trias, va Artur Mas, un representante de la familia Pujol, porque los Pujol siguen mandando muchísimo, no les llevan a juicio, es como sigue ahí todo, y deciden, los sondeos pone que Puigdemont se la pega en las generales, y por lo tanto deciden, oye, se ha acabado, lo sacamos de aquí y vamos a poner uno más tipo Trias, tal, porque hay que pactar con el PP. Claro. Ahora que no está... Entonces, estaba muerto ese día. Pasan las elecciones, los 7 diputados se convierten en clave. Entonces, en ese momento, tanto Sánchez como Puigdemont se salvan de lo que parecía su final político. O sea, hay un paralelismo entre los dos. Entre los dos se van utilizando, y mira si se utilizan, que en el 2016 ya están hablando, ya están poniendo las bases de ese acuerdo. Y yo creo que los dos son 2 tahúres. Entonces, entre tahúres se descubren las trampas, pero a la vez se entienden. Hay un tema que se desconoce bastante fuera porque no se vivió tan cerca, que son los altercados después de la sentencia del procés, en los cuales en 2 o 3 días se quemaron más de 1000 contenedores, varios policías heridos, etcétera, que se sigue manteniendo el mantra de la Agenda Pau, ¿no? Que dice, pero que de pacífico hay una parte importante del nacionalismo que no es nada pacífico. No, porque aparte de la calle hay una violencia estructural brutal cuando tu gobierno te quita los derechos. ¿Qué más violento que un gobierno te quite los derechos de forma unilateral, que era la independencia? Como ciudadano español, oiga, y a mí, ¿por qué me dejo de ser español? Más violento, pero es verdad. Pero ahí hay que investigar, porque el nivel de violencia y de organización, sobre todo la primera noche, yo fui al día siguiente, pasé por Urquinaona y es increíble, ¿no? O sea, todos los adoquines, miles de piedras, eso no se ha vuelto a repetir. Ahí había comandos organizados que actuaron de una forma que, momentos que la policía estaba desbordada, lo dices tú, y no pudieron con ellos. Entonces, lo que los periodistas no han sabido, y algunos igual han tenido la información, no han querido, es explicar cómo se organizó esa noche, ese nivel de quién vino, porque vino gente del País Vasco, vino gente de Italia, no solo fueron, y fueron, y por qué de repente, quién los desactivó, por qué nunca más hubo
ese nivel de violencia que no lo hubo ni cuando hubo la declaración unilateral. Es el momento más violento el día que detienen. Es más, cuando a Puigdemont lo detienen en el Alguer, cuando fue a Italia, que parecía que lo iban a... No, cuando lo tienen en Alemania y cuando lo tienen en el Alguer las 2 veces, que lo retienen ahí, pensaba que iba a haber un gran altercados y no pasó la segunda vez. No ha vuelto a haber esa violencia. Toda esa gente, todos esos encapuchados, pero que fueron varios miles, que actúan con una violencia que recordaba, pero yo creo que incluso había gente del País Vasco que decía, es que ni los años de la Kale Borroka hubo tanta violencia y tan bien organizada, ¿no? A la vez, tantos. ¿Cómo llegaron? ¿Quién los organizó? ¿Quién dio las órdenes? Me pareció como del tsunami, otra cosa que ni se ha investigado. Desde Telegram, la conexión rusa, que si queréis os explico las conexiones rusas, cómo organiza que miles de personas vayan al aeropuerto de Barcelona. Se asalta el aeropuerto. Un turista francés le coge un ataque al corazón porque ve ahí miles de personas. Todo eso no se ha investigado ni se va a investigar. Se ha tapado. Eso solo con un chat, pero ¿quién está detrás del chat? ¿Quién dio la tecnología? ¿Quién hacía los discursos, los lemas? ¿Quién señalaba los objetivos? Bueno, se rumorea, pues si David Madí, si no sé qué, pero no ha habido nada, la justicia no ha investigado y eso se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Pues si os parece, podemos hacer una ronda de preguntas y luego podemos hacer 2 o 3, damos un tiempo a Iñaki para que responda y luego dejamos un tiempo también por si alguien quiere que le firme el libro, que lo pueda hacer. Sí, está Joaquín y sí. Si pueden ser preguntas concretas y directas, así. Perfecto.